Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. En marzo del 2021 transmití un programa sobre la ex astróloga Marcia Montenegro. Ella dejó la vida del ocultismo y le entregó su vida a Cristo y eventualmente estableció el ministerio Cana, que es Christian Answers for the New Age, para educar a las personas sobre la nueva era, sobre cultos y religiones, y sobre movimientos que caen dentro del ocultismo y que están echando raíces en la iglesia cristiana. Les recomiendo mucho su página porque está llena de recursos que los equipará a reconocer estos movimientos y prácticas que aparentan ser cristianos, pero que en realidad conducen al individuo hacia el ocultismo. Marcia Montenegro es una pionera en reconocer el ocultismo dentro del movimiento del Enneagrama que se está enseñando en iglesias, en seminarios y en universidades, y está educando a los cristianos a reconocer esas ideas y esas prácticas para que se mantengan en la verdad del Evangelio y las doctrinas bíblicas, y alejados de un falso evangelio creado por el ser humano bajo las influencias de Satanás. Le estoy muy agradecida a Marcia Montenegro por poner este material que vamos a estudiar hoy en nuestras manos para beneficio y protección de la Iglesia de Cristo. La historia del Enneagrama es complicada ya que involucra a maestros esotéricos que hicieron declaraciones que no se podían verificar y que algunas veces no ofrecieron un reporte verídico de cuáles fueron sus fuentes de información. El Enneagrama comenzó con George Gurdjieff, quien vivió entre el 1866 al 1949 y quien era un místico y filósofo espiritual. Él se crió como un ortodoxo oriental, pero lo abandonó para seguir su propia travesía espiritual. Tanto él como sus seguidores indicaron tener encuentros con maestros espirituales, pero ninguno fue verificado. Sin embargo, tanto Gurdjieff como su estudiante ruso llamado P.D. Ouspensky tuvieron muchísima influencia en el movimiento de la nueva era. Gurdjieff se inventó una figura de 9 lados, la cual llamó enneágono o enneagrama. Él indicó que era una imagen de la realidad cósmica y que demostraba las leyes misteriosas del 3 y del 7, los cuales eran la base de toda realidad. Este es el verdadero origen del enneagrama y el mismo no tiene referencia o relación con los rasgos de la personalidad. Los seguidores de Gurdjieff indicaron que él tuvo estas ideas mediante una hermandad sufí secreta, lo cual nunca se ha corroborado. Gurdjieff usó el enneagrama como un diagrama para enseñar que el ser humano está dormido y debe convertirse en un ser consciente. Su discípulo, el señor Ouspensky, quien vivió entre el 1878 y el 1947, escribió un libro sobre las enseñanzas de Gurdjieff, conocidas como El Cuarto Camino, y que incluía su punto de vista sobre el enneagrama. Ouspensky escribió otro libro titulado En búsqueda de lo milagroso, en donde describe el enneagrama como un modelo o un esquema cósmico. O sea, es una representación diagramática de las leyes fundamentales que crean y mantienen todo, desde toda la creación hasta los organismos individuales. Según él, el enneagrama demuestra la interacción de las leyes de 3 y las leyes de 7 que le dan origen a todo fenómeno, y toda la creación, el mundo físico, el mundo delicado, el mundo causal y más allá de lo absoluto, todo está contenido en 9. El próximo enlace en el desarrollo del enneagrama contemporáneo es el señor Oscar Ichazo, quien vivió entre el 1931 y el 2020. Ichazo fue un maestro espiritual boliviano quien estableció una escuela de ocultismo en Arica, en Chile, y él enseñó el enneagrama, al cual él le llamaba el enneágono. Él añadió sus propias ideas sobre las fijaciones del ego
Y estos son patrones que uno tiene que trascender para realizar la verdadera esencia interior de uno mismo. No es claro cómo Ichazo conoció sobre el eneagrama, pero algunos de sus estudiantes creen que lo aprendió de Gurdjieff o de los seguidores de Gurdjieff. Ichazo indicó estar en contacto con los espíritus llamados Metatron y el Qutb verde, aunque a veces decía que estos eran estados de la conciencia. Ichazo practicaba meditación oriental, estudió Kabbalah y estaba familiarizado con una variedad de prácticas y creencias esotéricas ocultas. Él decía que tenemos que distinguir entre el hombre según él es en esencia y según él es en ego o personalidad. En esencia, cada persona es perfecta, audaz y en una unidad de amor con todo el cosmos. No existe conflicto en la persona entre su cabeza, su corazón y su estómago o entre la persona y otros. Entonces algo sucede. El ego comienza a desarrollarse, karma se acumula, surge una transición de objetividad a subjetividad y el hombre cae de esencia a personalidad. En este punto de vista, la personalidad o el ego es el uno mismo erróneo o falso y que tiene que trascenderse. El próximo enlace es Claudio Naranjo, quien conecta el eneagrama con la nueva era. Naranjo vivió entre el 1932 al 2019 y él fue discípulo de Ichazo. Naranjo era un psiquiatra chileno y buscador espiritual. Naranjo tomó las enseñanzas del eneagrama y las llevó al Instituto Esalen en Big Sur, en California. Este instituto se dedicaba en psicología de vanguardia, enseñanzas en la nueva era y experimentos con drogas psicodélicas. Fue Naranjo quien concibió los 9 tipos de personalidad en el eneagrama. Más adelante, mediante un video, Naranjo indicó que Ichazo y él crearon la idea de que el eneagrama era antiguo cuando sabían que no lo era. Naranjo también indicó que él le dio origen a los 9 tipos mediante sus observaciones, pero que principalmente fue mediante escritura automática. La escritura automática es la práctica del ocultismo en que uno hace contacto con espíritus que pasan la información que uno escribe. Un jesuita, el señor llamado Bob Ox, fue estudiante de Naranjo en Esalen y él llevó la enseñanza del eneagrama a Chicago. En el 1972, Bob Ox comenzó a enseñarlo en un seminario católico romano. Richard Rohr es un fraile franciscano que aprendió el eneagrama y junto con Andreas Ebert escribieron el libro The Enneagram, A Christian Perspective, y publicado primero en alemán en el 1989 y luego en inglés en el 1990 y el 1991. Luego el eneagrama emigró a Esalen a la nueva era cuando la psíquica Helen Palmer se describió a sí misma como una experta en el eneagrama y enseñó talleres y clases. El eneagrama aumentó en popularidad en los foros y en terapistas de la nueva era. La idea central del eneagrama en la nueva era fue y sigue siendo la búsqueda gnóstica del verdadero ser o el ser divino. El Instituto Enneagram, el cual no es una institución de eruditos o una institución académica, fue establecida en el 1997 por el jesuita Don Riso y por Ross Hudson. Ambos eran adherentes de las creencias de la nueva era. Ahora, ¿cómo podemos definir qué es el eneagrama? Esa palabra se origina de palabras griegas, enea que significa 9 y grama que significa escribir o dibujar. El eneagrama utilizado hoy día es un diagrama con 9 lados, con 9 puntos, y cada uno de los 9 puntos representa un tipo de personalidad. Líneas son dibujadas que conectan unos puntos con otros puntos. Uno debe determinar su tipo para de ahí proceder a las enseñanzas ofrecidas en esos puntos en particular.
El eneagrama varía en cómo se enseña, por lo que no existe un modelo estándar. En cuanto a su base filosófica, Gurdjieff representó al universo y a las leyes secretas del 3 y del 7, lo cual él creía que definían toda la realidad conocida. Este eneagrama no tenía conexión con tipos de personalidad. La información para el eneagrama de personalidad de Naranjo fue basada en sus observaciones, pero mayormente se originaron vía escritura automática, que es ocultismo, según indicó Naranjo en su vídeo del 2010. Ahora, ya tenemos un conocimiento básico de la historia del origen en el ocultismo de la práctica del eneagrama. Veamos ahora cómo estas ideas están influenciando la iglesia. Algunas personas indican que el eneagrama se originó con los padres del desierto, con un monje del IV siglo llamado Evagrius Ponticus o con Ramón Lull, quien fue un católico romano medieval. Sin embargo, no existe evidencia de esto, y el eneagrama no pudo haber existido antes de los tiempos modernos, ya que es necesario tener un sistema decimal para establecer las ideas del eneagrama. El fraile franciscano Richard Rohr, quien dirige el Center for Action and Contemplation en Albuquerque, Nuevo México, ha influenciado a líderes progresivos como a Rob Bell y Brian McLaren y continúa teniendo influencia en el movimiento progresivo en el cristianismo. La popularidad de su libro The Enneagram, A Christian Perspective, fue lo que ayudó al eneagrama a migrar de sitios progresivos cristianos y a penetrar la iglesia evangélica. En el prefacio del libro, Richard Rohr dice que el eneagrama es una herramienta muy antigua cristiana para el discernimiento de espíritus, para la lucha con nuestro pecado capital, nuestro ser falso y el encuentro con nuestro verdadero ser en Dios. Evert, en el mismo libro, escribió lo siguiente. Dice, yo creo que el eneagrama nos puede ayudar a encontrar una relación con Dios más profunda y auténtica, aunque la misma no fue descubierta por cristianos. Estas declaraciones falsas para el eneagrama fueron diseminadas mediante libros por los discípulos de Rohr, como lo es Chris Heuertz, quien es autor de El Eneagrama Sagrado, y como lo son Ian Cron y Susan Stabile, quienes escribieron el libro El Camino de Regreso a Ti, un eneagrama hacia tu verdadero yo. Tanto Heuertz como Stabile fueron discipulados por Richard Rohr. Ellos, junto con Ian Cron, conducen charlas y enseñan frecuentemente en el centro Rohr. Esto es bien significante, ya que Richard Rohr tiene muchos puntos de vista heréticos referente al cristianismo. Sus libros promueven la creencia de que el eneagrama es antiguo y que tiene origen en el cristianismo, ya sea en parte o completamente. Ellos también enseñan sobre un verdadero ser inherente o una esencia que tiene que ser descubierta. Richard Rohr enseña que la creación fue la primera encarnación de Cristo, que Jesús y el Cristo universal son distintos, y él admite ser un perennialista y panenteísta. Estas ideas de Rohr están penetrando la iglesia mediante los libros que sus discípulos escriben y que enseñan el eneagrama en las iglesias. Los perennialistas creen que uno debe de enseñar cosas que son relevantes por siempre, para toda persona en todo lugar, y que el énfasis debe de ser en los principios y no en los hechos. Los perennialistas creen que todas las religiones se derivan de una misma fuente y que comparten las mismas verdades. Para ellos, ninguna religión es más cierta que otra religión. Todas son igualmente ciertas y solo tienen diferentes caminos para diferentes personas para llegar al mismo espíritu y realidad divina de lo que ellos llaman Dios. Un panenteísta cree que Dios es mayor que el universo y que el universo está contenido dentro de Dios. Dios es todo en el universo, pero Dios es mayor que el universo. Un perennialista niega todas las doctrinas bíblicas esenciales
dentro del cristianismo. Cuando el eneagrama es enseñado en las iglesias, no es como un mero indicador de personalidad, sino como una manera de conocer a Dios, de crecer espiritualmente y en santificación. Muchas de sus ideas espirituales se originan en Richard Rohr y sus estudiantes, y no son verdades bíblicas, sino completas herejías. Y hoy día hay pastores, profesores en seminarios bíblicos, líderes cristianos, consejeros y psicólogos que están usando el eneagrama como guía emocional y espiritual de las personas a quienes le ministran. El libro Spiritual Rhythm of the Enneagram, que fue publicado en el 2019, contiene una sección en donde agradecen y dan reconocimiento a Richard Rohr y a otros 13 maestros de la nueva era. Este libro es promovido como ayuda para la vida cristiana utilizando el eneagrama, para autoayuda o uso en grupos pequeños y para dar tutoría y dirección espiritual. Muchos asumen que el eneagrama ofrece un examen válido de personalidad, pero no tiene ninguna base en estudios o investigación psicológica y es completamente subjetivo y arbitrario. La idea de quién es el verdadero ser en el eneagrama es contrario a lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza del ser humano. La Biblia enseña que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y no puede actuar de acuerdo a la voluntad de Dios por sus propios esfuerzos. Romanos 5, verso 12 y versos 18 al 19 dicen que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Contrario a esto, Richard Rohr enseña que el verdadero ser es un diamante puro y que es la esencia de lo que uno debe de conocer sobre sí mismo. Pero Dios dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios y están sin esperanza, a menos que uno ponga su fe en Jesucristo como Dios y Salvador, quien perdona todo pecado. Ni las obras o nuestro concepto personal del verdadero yo, basado en numerología, en el eneagrama o en conceptos psicológicos o de personalidad, determinan nuestro verdadero yo, ni destino eterno. Solo Dios nos revela nuestro estado, que es en pecado, y solo Él nos cubre de santidad. Romanos 4, versos 24 al 25, dice que Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En Colosenses 3, versos 9 al 10 nos dice que el creyente en Cristo se ha quitado la vieja naturaleza y se ha puesto una nueva naturaleza al poner su fe en Cristo. Y esto es completamente diferente a las enseñanzas del eneagrama sobre los tipos de personalidad, la identificación de patrones de pecado o el uso de herramientas humanas para crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual sucede cuando leemos la Biblia y el Espíritu Santo nos guía a entender la verdad de la palabra de Dios en la Biblia. En vez de buscar conocer el verdadero yo según descrito en el eneagrama, la Biblia enseña que los cristianos deben de obedecer y someterse a la palabra de Dios y al Espíritu Santo y hacer conforme a la imagen de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Cuando uno intenta encontrar su verdadero yo o cualquier tipo de conocimiento espiritual o supernatural fuera de Dios y fuera de su palabra en la Biblia, uno termina contradiciendo al verdadero y único Dios eterno, creador de todas las cosas. Uno puede terminar como Richard Rohr,
quien ha aceptado el panenteísmo como su idea de Dios y su idea de la realidad. Ese Dios del panenteísmo no es el Dios que se reveló a sí mismo en la Biblia. El eneagrama es problemático y falso, porque no tiene fundamento en estudios académicos, carece de objetividad y precisión. El eneagrama se originó en enseñanzas basadas en el ocultismo y en la nueva era, y ese ocultismo ha influenciado a autores cristianos, a maestros y aún a pastores que sin darse cuenta promueven este ocultismo desde su púlpito o permiten que sea enseñado en la escuela dominical. Las publicaciones cristianas sobre el eneagrama promueven la falsa idea de que el eneagrama es antiguo y de origen cristiano. El eneagrama es una práctica oculta, no es de origen cristiano y no es antiguo. El mismo se originó en el siglo XX. Todos los libros de Richard Rohr sobre el eneagrama están influenciando algunas iglesias y enseñan doctrinas contrarias a las doctrinas bíblicas y a la palabra de Dios. La idea de quién es el ser humano en el eneagrama es contradictorio a lo que la Biblia dice quién es el ser humano. El Jesús presentado en la literatura de la nueva era y en libros sobre eneagrama no es el Jesús bíblico. El eneagrama se ha usado para reemplazar la Biblia como herramienta de discipulado y como un instrumento para conocer a Dios y conocerse uno mismo. Esta herramienta del eneagrama nunca va a permitir un verdadero crecimiento espiritual basado en la verdad de Dios en la Biblia, ya que ofrece un filtro falso sobre quién es el ser humano y quién es Dios, y es un testimonio erróneo al uno compartir a Cristo. Solo el verdadero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida eterna. No existe ningún proceso, ninguna otra idea o ninguna otra fe que conduce a la vida eterna. Solo el verdadero Cristo de la Biblia nos otorga la vida eterna y la santificación en el presente es dirigida por el Espíritu Santo, quien nos guía diariamente en crecer más y más y hacernos en la imagen de Cristo. En 2 de Timoteo 3, versos 16, dice referente a la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Por lo tanto, rechaza toda aquella falsa doctrina que te ofrece un camino alterno que no es el que solo Jesús puede proveer. Solo Jesús es nuestra vida eterna. Recuerda visitar mi página en línea apologeticaconmarta.org o visitarnos en Facebook o en mi canal en YouTube bajo Apologética con Marta. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.